Cuando dos observadores con diferentes marcos de referencia estudian el movimiento de un mismo cuerpo, sus medidas de velocidad pueden ser distintas, es decir, la velocidad relativa que depende del observador. Para demostrar la velocidad relativa, se pueden realizar distintos ejercicios o situaciones. El siguiente experimento es uno de estos, que constará de 3 situaciones. La primera situación que será en este experimento será poner el auto sobre la cartulina, que la tenemos acá, y detrás del cero que marca la wincha de medir, se va a tirar este auto a través del hilo a una velocidad constante. La idea de esto es observar lo que ocurre cuando recorre el espacio delimitado por las marcas. Vamos a intentarlo. Como podemos observar en esta situación, no ocurrió nada fuera de lo normal. Solamente se vio un auto moviéndose a una velocidad constante a través de nuestra cartulina, que tiene de 0 centímetros a 40 centímetros. No se movió nada. Fue una situación muy distinta a lo que se tendrá que hacer más adelante con la situación 2 y 3. Lo que haremos en nuestra situación número 2, vamos a repetir el paso número 1 o la situación número 1, pero con una diferencia. Vamos a tirar hacia el lado contrario nuestra cartulina para ver qué es lo que ocurre. Vamos con eso. Como pudimos ver en esta reacción, el auto prácticamente no se movió de su lugar. Esto ocurrió por el hecho de que la cartulina, al ir al movimiento contrario, no permite que el auto siga avanzando. Es como cuando uno va en una trotadora. Uno no puede correr cuando va en una trotadora. ¿Por qué? Porque el movimiento de la trotadora lo impulsa hacia atrás, como lo que ocurrió con esta situación. Vamos a ver la situación número 3 y final. Finalmente, en nuestra situación número 3, tiraremos del auto junto con la cartulina, en el mismo sentido. Esto quiere decir que el auto va a ir a una dirección y la cartulina va a ir a una misma dirección. Para esto deberemos mantener una velocidad constante entre la cartulina y el auto. Vamos luego a analizar lo que ocurrió luego de realizar esta situación. Bueno, como pudieron apreciar, lo que ocurrió en la situación número 3 fue que al mover nuestro auto en una misma dirección que nuestra cartulina, lo que ocurrió fue prácticamente que el auto no se movió de su posición inicial. Esto es debido a que tampoco no permite acelerar al auto cuando va en una misma dirección, porque prácticamente el auto no se mueve. ¿No es cierto? Cuando tuvimos nuestro auto acá, empezamos a tirarlo y nosotros empezamos en la dirección del mismo lugar, el auto no se movió. Y eso fue lo que ocurrió durante las 3 situaciones. En una situación movimos el auto normal a una velocidad constante sin que la cartulina se moviera. En la situación número 2 movimos el auto con cartulina moviéndose en dirección contraria. En la situación número 3, mover el auto a una misma dirección que la cartulina. Ahora vamos a nuestras preguntas y conclusiones. Bueno, vamos a ir ahora con las preguntas de nuestra investigación, que son 4, que son A, B, C y D. La primera pregunta, que es la letra A, se nos pregunta: ¿en qué situación el auto demoró más tiempo en recorrer el espacio marcado por la wincha de medir? Bueno, yo creo que acá básicamente se nos habla de la situación número 1 y número 3, ya que recordemos que en la situación número 2 el auto prácticamente no se movió de su posición, por lo tanto no cruzó la wincha de medir.
Bueno, y yo creo que en el que más se demoró, según mi punto de vista, se demoró mucho más en la situación número 3 que la número 1, ya que la número 1 recordemos que pasó a una velocidad constante por la wincha y nada lo detuvo. En cambio, cuando movimos la cartulina en su misma posición o en su misma dirección, noté que el auto se movía un poco más lento de lo normal. Y esa fue la pregunta numerada. Respuesta, se demoró más en la situación número 3. Bueno, en la pregunta número, o letra B, se nos pregunta cómo fue la velocidad relativa del auto respecto a la cartulina en los 3 casos, o las 3 situaciones que vimos durante el video. Bien, con algunos cálculos, más que cálculos, lo que vimos en el video, puede sacar las siguientes conclusiones. Que en la situación A, donde hay una velocidad constante del vehículo, la velocidad relativa del auto es mayor que la cartulina. En la situación número 2, saqué la conclusión de que las dos velocidades fueron iguales, por lo tanto las velocidades relativas fueron iguales. Y en la situación número 3, saqué la conclusión que las velocidades fueron iguales, ya que el auto no se movió de su posición inicial, ya que la cartulina y el auto se movían a la misma velocidad. Vamos por la pregunta C. Bueno, en la pregunta C se nos pregunta, con respecto a los conceptos de velocidad relativa y suma de velocidades, expliquen científicamente lo sucedido en la situación 2 y 3. Recuerda que deben fundamentar con bases teóricas. Bien, lo que ocurrió en la situación 2 y 3 fue que el auto no se movió de donde estaba ubicado inicialmente. Esto ocurrió básicamente por una razón en las dos situaciones, que la vamos a decir ahora. Cuando un auto está avanzando, por ejemplo, como lo puse en el ejemplo de la máquina trotadora, va avanzando, pero esto se empieza a ir a la dirección contraria, el auto no avanza, se queda siempre en una misma posición, hasta que se acaba la cartulina y ahí sí sigue avanzando. Entonces lo vamos a repetir para que lo puedan ver bien. Empieza a mover las dos velocidades constantemente. Cuando se acaba la cartulina, el auto avanza. ¿Ven? Y lo que ocurrió en la situación número 3 fue que tampoco se movió de su posición original, ya que nosotros tiramos a la cartulina, tiramos en dirección a la derecha. Entonces lo que ocurre es que el auto no avanza, simplemente porque los dos van en la misma posición, es como si fuera algo que estuviera quieto siempre. Por ejemplo acá. Vamos, como vimos en la situación número 2, hicimos esto, pero aquí sigue avanzando. En la situación número 3 vamos a hacer lo mismo, pero con la cartulina yendo a la misma dirección. Así. Como podemos ver, el auto se va con la cartulina. Esto ocurre porque van a una misma dirección y esto impide que el auto avance. Bien, vamos a ir por la letra D, que es nuestra última pregunta para ir cerrando ya el video. Bien, en la pregunta D se nos dice, plantea, voy a decir plantea porque no se puede decir planteen si uno es solo, lo estoy haciendo solo este trabajo. Y se plantean posibles predicciones para explicar lo que hubiese ocurrido si en la situación 3 hubiesen movido la cartulina a una velocidad mayor y menor que la del auto. No vamos a demostrar nada acá, porque la idea de hacer una predicción es no demostrarla para saber si lo que dije o no es correcto. Por ejemplo, ¿para qué hacer una predicción si la voy a demostrar enseguida? ¿Por qué no mejor demostrarla para luego hacer una conclusión? Entonces vamos a predecir lo que hubiese pasado si en la situación número 3, esto que estamos viendo acá, la cartulina, hubiese ido a una mayor velocidad que la del auto. Bien. Yo predizco que en esta situación,
si la cartulina hubiese ido a una mayor velocidad que el auto se hubiese salido de la cartulina quedando por detrás. ¿Por qué digo esto? No he demostrado nada, no he hecho este experimento y se lo saqué por lógica. Yo creo que sí. La cartulina hubiese ido a una mayor velocidad, el auto se hubiese ido quedando atrás haciendo esto, pero esto seguiría avanzando, el auto seguiría avanzando, la cartulina igual, solamente que la cartulina iría a una mayor velocidad. Lo que hubiese pasado es esto, pero esto seguiría avanzando. Ahora lo vamos a demostrar para ver si mi predicción es la correcta. Bien, ahora vamos a hacer la situación que les planteé para ver cómo nos sale. Bien, como vimos, al final el auto se salió de la cartulina porque la cartulina iba a una mayor velocidad. Como vemos, esto quiere decir que nuestra teoría estaba correcta. Vamos ahora con nuestra conclusión. Vamos a ver si se enfoca un poco mejor. Ahí sí. Conclusión. Bueno, les tengo que contar que mi primera hipótesis, o lo que yo siempre creí, es que el auto siempre se iba a mover. Siempre iba a llegar al final de la wincha de medir, siempre iba a avanzar hacia los 40 centímetros. En cualquier situación, a pesar de que esto se moviera para allá o para acá, el auto siempre iba a llegar a su destino, por así decirlo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al hacer las tres situaciones pude descubrir que estaba equivocado. Por lo tanto, mi conclusión en este caso podría ser que la velocidad relativa puede inferir mucho en lo que uno puede llegar a pensar en esto de la física. Por ejemplo, gracias a la velocidad relativa, descubrí que si esto se mueve en una dirección contraria, la cartulina, el auto no se moverá de su posición inicial. Y esto es lo mismo que ocurre cuando se mueven en una misma dirección, el auto no se va a mover. Entonces, mi conclusión en sí es que la velocidad relativa puede llegar a cambiar la idea de mucha gente, o lo que puede llegar a pensar. Muchas gracias por ver este video y nos vemos. Hasta la próxima.